Buenos días. En esta ocasión hablaremos un poco de SQLite, el DBMS para móviles. ¿Qué es SQLite? Podemos decir que es un sistema gestor de bases de datos ligero, ya que está implementado en una pequeña librería programada en lenguaje C. SQLite es un proyecto de dominio público que fue creado por D. Richard Heep y que implementa una pequeña librería aproximadamente de 500 kilobytes programada en lenguaje C y que funciona como un sistema de gestión de bases de datos relacionales. En su versión 3, SQLite permite bases de datos de hasta 2 terabytes de tamaño, además de que se incluyen campos de tipo blob. ¿Cómo funciona SQLite? A diferencia de los motores de base de datos convencionales con la arquitectura cliente-servidor, SQLite es independiente, ya que no se comunica con un motor de bases de datos, sino que las librerías de SQLite integran directamente la aplicación. ¿Y cómo funciona? Bueno, este DBMS funciona con llamadas a subrutinas y funciones. Además, la base de datos se guarda en un solo archivo localmente. Debido a que las llamadas a funciones son más eficientes que la comunicación entre procesos, SQLite es mucho más rápido que algunos de los DBMS conocidos. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece SQLite? Su tamaño. SQLite tiene una pequeña memoria y una única biblioteca es necesaria para acceder a las bases de datos. Rendimiento. SQLite realiza operaciones de manera eficiente y es más rápido que MySQL y Postgres. Portabilidad. SQLite se ejecuta en muchas plataformas y sus bases de datos pueden ser fácilmente transportadas sin ninguna configuración o administración. Estabilidad. SQLite es compatible con ACID, que es la reunión de los 4 criterios de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. SQL. SQLite implementa un gran subconjunto de la ANSI 92 de SQL estándar, incluyendo subconsultas, generación de usuarios, vistas y triggers. Con respecto a interfaces, SQLite cuenta con diferentes interfaces del API, las cuales permiten trabajar con C++, PHP, Perl, Python, TCL y Groovy. Y el costo, SQLite es de dominio público y por tanto es libre de utilizar para cualquier propósito sin costo y se puede redistribuir libremente. ¿Cuáles son las características principales de SQLite? SQLite goza de algunas características que lo hacen único. Algunas de ellas son las siguientes. Para empezar, no requiere configuración. De la forma en que fue concebido SQLite, no necesita ser instalado. No es necesario iniciar, reiniciar o apagar un servidor o un servicio, ni siquiera configurarlo. Esto permite que no haya un administrador de base de datos para crear tablas, vistas o asignar permisos, o bien la adopción de medidas de recuperación del servidor por cada caída del sistema. En cuanto a la portabilidad, SQLite puede ser ejecutado en diferentes sistemas operativos, como pueden ser Windows, Linux, macOS, Solaris, etc., o estar embebido en muchos otros, como Symbian, Palm, Windows, etc. Otra de las características es que soporta registros de longitud variable. El uso de estos tiene una serie de ventajas, entre ellas el resultado de un pequeño archivo de base de datos y la optimización de la velocidad de la misma, puesto que existe menos información desperdiciada que leer y que recorrer. Dos características más. SQLite es pedagógico. Algunas veces cuando se está en un ámbito educativo se tiende a enseñar SQL para administrar las bases de datos. Muchas veces transportar una base de datos a casa no es tarea fácil. Por eso SQLite está adoptado de una forma pedagógica, ya que permite
el transporte de las bases de datos al existir en un único archivo. Otra de sus características es su licencia de dominio público y que permite que el código puede ser libremente distribuido o modificado. ¿Cuáles son las limitaciones de SQLite? Una de ellas es la cláusula where en las sentencias SQL. Esta limitación está dada porque no existe un soporte para cláusulas anidadas. Otra limitación es la falta de clave foránea. Se hace caso omiso de estas. Esto quiere decir que cuando creamos la tabla desde el modo consola, no se permite la instrucción para crear claves foráneas, pero al nivel de la base de datos no se realizará esta restricción. Y finalmente, algo que para mí no debe ser considerado una limitación es la falta de documentación en español, sobre todo para quienes estamos inmersos en toda esta parte de computación, de desarrollo, etc. Pues el hecho de que no haya documentación en español no debería ser una limitante. ¿Cómo se implementa SQLite en Android? ¿Cómo podemos usarlo? Bueno, SQLite está incluido como parte del sistema operativo Android. Al ser una librería pequeña, pues no ocupa demasiado espacio y puede ser incrustado o embebido dentro del sistema operativo. Y para implementarlo, se deben utilizar las clases ya definidas en esa biblioteca. Vamos a ver un ejemplo pequeño, muy básico, solamente para conocer qué es lo que debemos hacer en caso de que nosotros requiramos implementar una base de datos con SQLite en mi aplicación Android. Lo primero que debemos hacer es generar una clase que herede de la clase abstracta SQLite OpenHelper. Esta clase nos va a proporcionar a nosotros los mecanismos básicos de comunicación entre mi aplicación Android y la base de datos. Aquí se muestra un ejemplo de cómo debería yo crear mi clase a partir de la clase SQLite OpenHelper a través de la herencia. El siguiente paso es configurar el constructor apropiado para establecer los valores iniciales de la conexión a la base de datos. Aquí se muestra también un ejemplo de cómo se debería definir dicho constructor. Este constructor recibe 4 parámetros. Uno es el activity, que manda a llamar la clase SQLite OpenHelper. El segundo es el nombre de mi base de datos. Tercero, un cursor que me va a servir a mí para recorrer el resultado de una sentencia de base de datos. Y finalmente la versión. Estos datos, como nosotros estamos heredando de una clase abstracta, de una clase padre, bueno, le enviamos estos mismos parámetros al constructor de la clase padre para que se inicialice correctamente. Finalmente debemos sobreescribir los dos métodos que se implementan en esta clase. Estos métodos, el primero de ellos es el método onCreate. Aquí nosotros deberíamos ejecutar o codificar las sentencias que queremos que se ejecuten cuando se crea la aplicación, cuando se ejecuta por primera vez. Generalmente aquí se incluyen sentencias como la creación de la base de datos o tal vez la generación del primer estado de nuestra base de datos. Se muestra aquí también un pequeño ejemplo en donde se crea una tabla llamada usuario con sus respectivos campos. Y finalmente, el método que debemos codificar es el onUpgrade, que este se va a ejecutar cuando nosotros le indiquemos que hay un cambio de versión en la estructura de la base de datos. Aquí debemos indicar la base de datos y la versión actual más la versión nueva, después de la modificación que nosotros necesitemos realizar. En este caso, pues está eliminando una tabla, si es que existe, llamada usuario, y se vuelve a crear. Gracias por su atención. Esto es todo por esta ocasión. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos.